Hola, hola a todos los oyentes, un gran saludo el día de hoy, una calurosa bienvenida a nuestro programa Vida y Familia, un amor real, de nuevo aquí con ustedes, trayéndoles temas de actualidad, temas que nos van a servir muchísimo en toda nuestra familia, con nuestros hijos, pequeños, adolescentes, en la comunicación de nuestra familia. Recordemos que este es un espacio que les trae con mucho cariño toda esta mesa de trabajo. Mi nombre es Daisy Álvarez, yo estoy en la dirección y conducción de este espacio radial y quiero darle también un saludo a todos nuestros amigos en la mesa de trabajo. Alejandro, ¿cómo estás? Hola Daisy, muy bien, con muchas ganas de seguir hablando de la familia, de seguir hablando de la relación con padres e hijos, y hoy con ese tema tan importante de la comunicación, cómo aprendemos a decir no cuando se requiera y también sí cuando se pueda. Exactamente, Alejandro, ese es el tema que vamos a tocar hoy, está muy bueno. Juliana, ¿cómo estás? Hola Daisy, hola a todo el equipo de trabajo, muy contenta como siempre de poder estar compartiendo con cada uno de ustedes y con todos los oyentes en este espacio de Vida y Familia, un amor real. Adriana, ¿cómo estás? Daisy, feliz de estar en este programa donde aprendemos y compartimos con los oyentes temas de tanta actualidad y de tanto interés ahora en este mundo que nos está bombardeando con tantos ataques a la familia. Así es, Adriana, el mundo actual nos está bombardeando demasiado, las comunicaciones, los medios de comunicación. Recordemos que el ser humano también es un ser que desea ser aceptado, entonces en la medida en que queremos ser aceptados, casi que a todo le decimos que sí y a nada le decimos que no. ¿Por qué? Porque yo quiero ser monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces de pronto nuestras familias no nos han enseñado a comunicarnos bien, porque parte de esa comunicación también es no quiero, no me gusta, ¿cierto? Aprender a decir no. Y esto también hace parte de la formación de la personalidad de nuestros hijos, de nosotros mismos. De hecho, muchas veces y muchas de las dificultades que creería yo que tenemos cuando crecemos es esa dificultad de aprendernos a comunicar adecuadamente en la familia, a comunicarnos con nuestro entorno cercano. Yo pienso que la comunicación es un arte. Alguien en algún momento me decía, la comunicación es un arte. Y me lo decía un comunicador. Y yo poco a poco, cuando fui creciendo, entrando en medios de comunicación, yo decía, definitivamente la comunicación es un arte. O sea, por una palabra bien o mal dicha, se pueden desatar una guerra campal. Entonces pienso que este tema de la comunicación, como Alejandro nos estaba diciendo, que es aprender a decir no en medio de nuestras familias, es algo muy importante que queremos tocar el día de hoy. Claro, y que incluso yo diría que no es de cómo digo, sino también de decirlo, porque a veces pasa que ni siquiera es que lo digo mal o lo digo muy bien, no sino que pasa es que ni siquiera lo digo, o sea que me quedo completamente pasivo y no hablo y no me comunico y en el fondo pues como que tratando de respetar, entre comillas diría yo, al hijo, de respetar al otro, terminamos haciéndolo como alguien que no me interesa, que no me importa, que haga lo que quiera con su vida. Entonces también ese es un extremo en el que hoy en día estamos cayendo mucho y que no debería ser de esa manera, porque nuestros hijos necesitan escucharnos, escuchar nuestras palabras, escuchar nuestras opiniones, que a veces digamos que el mundo nos ha vendido la idea de que lo que dice el papá y la mamá es lo peor, y sabiendo que en últimas, cuando un hijo va a tomar una decisión importante en su vida, lo que más tiene peso a la hora de tomar esa decisión es los valores, los principios, aquellas cosas que les han enseñado sus padres. Así el mundo nos venda que no es así, porque el mundo nos vende muchísimas veces que no, que los hijos no le prestan atención a nada de lo que dicen los padres. De hecho, cuando hay adultos reunidos y hay niños, dicen, no, hable tranquilo que él está ocupado, él no escucha, él está ocupado jugando, él no se da cuenta de nada, y los niños se dan absolutamente cuenta de todo y son unas esponjas. Entonces no menospreciemos la inteligencia de nuestros hijos ni sus puntos de vista, porque son muy importantes. Pero para abordar este hermoso tema, que es aprendiendo a decir no y el arte de la comunicación en medio de la familia, tenemos una súper invitada. Ella es María Cristina Giraldo García. Ella es psicóloga con maestría en neuropsicología de la Universidad San Buenaventura. María Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, encantada de estar de nuevo por acá. Realmente pienso que es un espacio en el que se permite estar en pro de la familia y además de eso tener un espacio de acercamiento también con los hijos. Así es, María Cristina, bienvenida, estamos felices de estar aquí contigo. Y bueno, entremos en materia. Entonces, la comunicación, que ahorita te lo decía, es un arte. ¿Cómo mejorar o cómo abordar, por ejemplo, la comunicación en el hogar? Entendiendo, por ejemplo, que hay varios desafíos. Primero, comunicación de pareja, que es muy diferente a comunicación de pareja
con los hijos. Y cuando tenemos hijos de diferentes edades, entonces el adolescente es diferente la comunicación con el adolescente, es diferente la comunicación con el niño, lo mismo instaurar normas, ¿cierto? Todo es como muy diferente porque son roles diferentes, pero que todos tienen que estar convergidos en la familia. Entonces, ¿cómo manejar todos esos desafíos? Sí, mira, hay una cosa principal y la primera de todas es distinguir entre conversar y comunicarse. Una cosa es conversar, una cosa es uno decir ideas, una cosa es uno hablar de cosas, ¿cierto? De cualquiera. Y una muy distinta es comunicarnos, es decir, lo que nosotros sentimos. Hay una diferencia sustancial entre conversar y comunicar. En el comunicar yo implico lo que estoy sintiendo y en el conversar yo simplemente expreso ideas. Y es fundamental hacer esa distinción porque pienso que es la raíz definitivamente de muchos problemas que hay dentro de la familia. ¿Por qué? Porque el adolescente, el joven, el niño, el mismo esposo, esposa, sienten que hablan de cosas, llegan y hablan del trabajo, llegan y hablan cómo les fue en el colegio, llegan y les preguntas cuántas tareas tienes o cuánto vendió hoy, pero nunca le pregunta cómo se sintió. O sea, todo es como muy superficial, pero no vamos al alma, al cómo te sientes, cómo te fue, qué desafíos tuviste, qué te costó hoy. Exactamente. Entonces ese es uno de los primeros elementos, que cada uno reflexionemos si lo que estamos haciendo con nuestra familia es conversar o nos estamos comunicando, ¿cierto? Y obviamente a partir de eso uno logra entrar a nuestros hijos y entrar específicamente a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestra esposa, de una manera muchísimo más sencilla, más natural y sin necesidad de presumir nada, ¿cierto? Es muy importante. Yo pienso que, no sé, me surge ahí como una pregunta y es, dentro de esa comunicación, ¿qué papel juega, por ejemplo, el escuchar? Listo, yo expreso, ¿cierto? Yo expreso, yo hablo, escucho o converso, ¿cierto? Pero qué tan importante es poder escuchar al otro para yo saber cómo responder, porque muchas veces solo oímos, yo solo oigo, pero qué tan importante es, voy a escuchar a la otra persona, a ver si qué es lo que él me quiere expresar, qué es lo que me quiere decir por medio de, o incluso no podría hablar de escuchar sus actos, ¿cierto? Mirar su comportamiento y saber qué es lo que él me está transmitiendo por su cuerpo y no solo con sus palabras. Lo que dice Daisy es muy importante porque ahí es donde aparecen los obstáculos en la comunicación, ¿cierto? Hay unos obstáculos puntuales que lo llevan a uno a no querer expresarse frente a la otra persona que está ahí. Una de esas precisamente es que el que me escucha tenga unas características, es decir, si yo siento que, por ejemplo, mi papá va a ser completamente ajeno a lo que yo estoy sintiendo, prefiero no decirle. También hay algo muy claro y es que si yo siento que el otro es demasiado egocéntrico, es decir, que está muy narcisista, muy ensimismado, siempre lo que mi papá dice, eso es la palabra de él y punto, es decir, nadie más tiene la razón. ¿Yo qué hago? No, yo prefiero no hablar porque finalmente mi palabra no vale me va a nada. escuchar. Mi palabra no vale. Otra cosa es que muchas veces un obstáculo de la comunicación es el cansancio. Qué pereza expresarme, qué pereza hablar, tengo como que el otro con ganas de decir lo que pasó en el día, no, estoy tan cansada, ahorita no tengo ganas de hablar, ¿cierto? Y hay otra cosa muy clara y es que el dedo acusador, uno tiene miedo a que alguien le diga como que, es que lo hiciste así, yo te dije que te ibas a equivocar. Claro, uno que va a sentir ahí, prefiere definitivamente no decir nada, ¿cierto? Y obviamente que también como que siempre, yo pienso, siempre va a ser una piedra en el zapato esa persona. Yo le digo una meta y siempre me dice, no, pero. Entonces prefiero ni siquiera decir lo que estoy pensando. ¿Para qué? Para no tener una mala respuesta del otro. Claro que sí, Cristina, dentro de esos obstáculos pues de la comunicación, podríamos poner en la lista los medios de comunicación. O sea, me refieres a que pues estamos en la cocina y mi hijo está en su habitación y yo en vez de acercarme, tocar la puerta o acercarme con cariño a hablarle, le escribo un mensaje y ve, la comida ya está lista. Entonces eso también puede ser un obstáculo en la comunicación y ha afectado bastante pues como ese ambiente familiar, porque nos reducimos a un mensaje o la falta de tiempo, el cansancio, lo que tú estás diciendo, también afecta lastimosamente esa comunicación. Sí, Adriana, sí, y es fundamental algo. Cuando hablamos de comunicación siempre hablamos de que hay un emisor y hay un receptor, pero entre un emisor y un receptor siempre tiene que haber un canal.
El canal muchas veces es la voz, otras veces, como lo dice Adriana, es efectivamente un celular. Pero si nos vamos a que el mejor canal de comunicación siempre va a ser la cercanía, obviamente termina sobrando el hecho de si estamos en la casa y si estamos en un restaurante, nosotros acá 5 compartiendo una comida, ¿por qué tener que estar hablando por el celular? Necesario Tanto, poner como esa norma también porque en el hogar. En el hogar es muy importante poner eso, tanto que a mí me sorprende porque uno va a algunos restaurantes acá en Medellín y le dicen a uno, botella de vino para el que no saque el celular, para la mesa que no saque el celular. Es muy particular porque efectivamente eso está haciendo que uno interrumpa la comunicación. Y sobre todo es importante decir esto que dice Adriana, es porque la palabra siempre tiene un contenido. Uno siempre está cargado de emoción cuando uno habla. Hay una expresión muy coloquial y es que es el tonito con el que se dice. No es lo que me dices, es el tonito en lo que me dices. Es el tonito. Entonces es muy distinto que uno le hablen. Hace poco, les doy un ejemplo, llegó una señora a la consulta y decía, pero es que mi esposo me dijo, ella había estado muy enferma toda la semana y le dijo el esposo, ¿y cómo has estado hoy? Pues, ¿cómo has estado hoy? Y ella le respondió, súper bien, gracias a Dios, pero con demasiado trabajo. Y él lo que le dijo fue, sí, porque no has hecho nada toda la semana. Y ella quedó dolida. Se sintió como, usted ha perdido el tiempo por estar enferma. Claro, pero es muy particular porque... Pero él le estaba racionalizando, claro, amor, tienes mucho trabajo, se te acumuló porque no habías podido trabajar en toda la semana. Total. Qué peligro los medios de comunicación, porque por medio, por ejemplo, del WhatsApp, que se escribe tanto y que hemos suplido más la llamada que por un chat. Un chat, sí. Ahí no va impreso lo que tú dices de la emocionalidad, el tono, el gesto. Entonces muchas veces se arman unos chicharrones impresionantes por medio de los medios de comunicación. Yo creo que en eso también es muy importante abrir espacios fijos, permanentes, para tener esa comunicación, ese diálogo. Antes se usaba mucho en esos espacios el almuerzo, la cena en familia, la comida. Eso, digamos que se ha dejado de usar mucho, y sobre todo porque es que el ritmo en el que vivimos, ustedes lo han planteado varias veces con algunos ejemplos, y es a millón por hora. Los compromisos, las responsabilidades, incluso los niños. Si tú miras un niño a veces entra a estudiar a las 7 de la mañana u 8, y hay colegios en los que salen a las 3 de la tarde. Entonces yo creo que tanto el niño como los papás llegan muy cansados, y a veces eso hace que no haya el espacio suficiente. Y yo creo que y digamos que María Cristina me ayudará con este análisis, y yo creo que hace falta que en las familias los padres, como cabezas del hogar, propicien esos espacios y los pongan fijos. Es decir, si por ejemplo de lunes a viernes es tan difícil, aunque deberíamos buscar un espacio, así sea para dormir, antes de dormir, en fin, para dialogar, fijo, sería muy bueno tener, por ejemplo, almuerzo los domingos. Todos los domingos almorzamos todos juntos aquí. Perfecto. Que se va a ir de paseo, váyase después del domingo, pero todos almorzamos el domingo aquí. Si no se puede en semana, por lo menos los fines de semana tener unos espacios fijos en los que se pueda dar ese diálogo. Sí, es fundamental uno, porque se le puede pasar la vida sin entender qué le pasa al otro. Y la mejor manera de tener una familia armónica definitivamente es cuando hay comunicación y con espacios específicos y muy claros sobre, es que ustedes se ponen a pensar y anteriormente eso era, los domingos no puedo salir porque los domingos son de familia. Hoy en día eso se ha deteriorado mucho, ¿cierto? Yo eso todavía lo tengo en la cabeza. Los domingos es para ir a visitar a mi papá y a mis suegros. Total, exactamente. Sí. Y es cierto que se ponga un hábito familiar, que se vuelva un hábito familiar el hecho de compartir, pero que no se pierda por eso el hecho de que no se puede comunicar uno todos los días a todas horas. Como les decía, que no es que vamos a ponerte, o sea, igual muy la importante. Comunicación tiene... La comunicación es todo el tiempo, y acá vale algo, y claro, y es que existe también la comunicación no verbal. En ocasiones puede que ni siquiera... Un gesto, o sea, puede ser que esté en el otro extremo mirada, el esposo y le mató el ojo, como decimos, ¿cierto? Es decir, hay expresiones que son corporales que nos dicen a nosotros que nos estamos comunicando con el otro. Eso es fundamental. Y no solamente la expresión corporal, sino también la aproximación corporal que tengo con el otro. Es muy diferente que si mi hijo está llorando y yo veo que no puedo decir ni nada, pero le pongo la mano en el hombro,
niño, él siente como que, bueno, hay alguien que Seguridad, que confianza. está ahí, ¿cierto? Entonces es como combinar eso, la comunicación, pero también en los tipos de comunicación, la no verbal, la que tiene más proximidad, que es más kinésica, ¿cierto? Es importantísimo. Bastante importante lo que nos dice María Cristina, por el hecho de que no podemos reducir la comunicación a ciertos días, ¿no? O sea, está claro que en mi casa el domingo, ideal almorzar juntos, en fin, pero como ella dice, o sea, la comunicación es diaria y por eso es que se ha fracturado, digámoslo así, en las familias ese contacto con el otro. Por lo mismo, estoy cansado, tú haz tus cosas, yo hago las mías, que el fin de semana hablamos, no, o sea, y dejar acumular ese momento de poder expresar cómo me fue en el trabajo, cómo me sentí hoy, o cómo te fue en el colegio, cómo te fue en la guardería, ¿cierto? Es como esa cercanía que hace familiar, pues, ese momento y que edifica, ¿cierto? Porque si el uno tiene un problema, entonces cómo lo solucionamos, cómo aportamos a esto, ¿cierto? Entonces no limitarnos simplemente al espacio pues del domingo, ¿cierto? Cristina, retomando un poquito el tema de cómo decir no, entonces, ¿cómo decirle no? Entonces, en el caso de los adolescentes, ¿cómo manejar esos límites que hay que tener con ellos, incluso también con los niños? Porque uno a veces ve que hay papás que se les vuelve un mundo poderle decir que no a un niño porque ve que se tira al piso, se pone a llorar y hace un caos, y el papá por vergüenza, porque entonces los vecinos se van a despertar, o porque estoy en el centro comercial y la gente me va a empezar a mirar feo, entonces no soy capaz de decir ese no y siempre accedo a todo lo que el niño en ese momento me está pidiendo. Nos dejamos manipular. O el adolescente cuando se torna ya agresivo y violento y que quiere imponer también su voluntad, o sea, cómo manejar ese tipo de situaciones. Empezamos hablando un poco de qué es la comunicación, porque la comunicación es fundamental a la hora de instaurar una norma o un límite en una persona, ¿cierto? La mejor forma de decirle a alguien no es que me esté comunicando con él. Es muy difícil uno creerle a alguien que ni siquiera le tengo confianza. Por eso, cuando hablamos específicamente de los niños, lo claro es decir digamos, la conducta que debe tener o la orden que vamos a tener, y efectivamente esa se cumple. En los niños no les vamos a preguntar. En los adolescentes es importantísimo algo, y es que muchas veces los padres dejan de decir lo que deben llegar, cuándo deben llegar, a qué horas deben hacerlo, porque tienen temor a que igual no les van a hacer caso. Es que ellos ya hacen lo que quieren. Esa es una expresión muy cotidiana hoy en día. Los adolescentes igual ya hacen lo que quieren. Y ahí es importantísimo hacer una distinción que me parece pertinente, y es entre adolescentes y adolescencia. Uno siempre, es que la adolescencia es muy compleja, no vamos a hablar de adolescencia en general, hay diferentes tipos de adolescentes según las características de familia que tenemos. Por eso la comunicación se torna tan importante, porque es ahí donde yo entiendo qué le pasa a mi adolescente, no qué le pasó al del lado, no qué le pasó al de la cuñada, no, qué le pasó al adolescente que vive conmigo todos los días, qué es lo que le duele, y eso que le duele, cómo yo puedo llegar en un momento a tener una confianza tan grande que le puedo decir a él, ve, esto pasa por esto, esto y esto. Pero no podemos entrarle a una persona si ni siquiera hemos entendido lo que siente. Es muy difícil, porque uno va a rechazar de inmediato. Antes de instaurar en un adolescente esa norma, ese límite, tengo que hacerle ver que lo amo, es decir, yo le estoy diciendo esto, le estoy prestando atención porque efectivamente me importas. Si no me importaras, pues no te diría nada y haga lo que quiera. Claro, ahí está como el tema de los obstáculos que tú decías, porque a veces pasa que el adolescente no es capaz de hablar, no es capaz de expresarse, porque tiene ese temor a que entonces ya me van a acusar, ya me van a juzgar, porque todo el tiempo lo estamos señalando y diciendo, no, pero es que son súper rebeldes, es que vos siempre sos tan desobedientes, que vos no escuchás, y ahí es cuando estamos teniendo una mala comunicación, donde todo el tiempo estamos diciéndole como las cosas negativas a la otra persona y no dejamos que él en verdad abra su corazón. Y es que decir no también es educar. O sea, y a los padres se les ha tornado una tarea difícil es decirles no, por el hecho de que pues piensan
de que ese poco tiempo que comparten con ellos, si les dicen no o les van a pues a poner obligaciones o normas o cosas contrarias a los que ellos quieren, entonces piensan que no los quieren o piensan que no lo aceptan como son, y para los padres es más difícil decir no, pero para los adolescentes o para los niños no es tan difícil decir no. O sea, ellos sí, no hago esto o no obedezco esto, cuando en realidad los papás son como que, bueno, pues yo cómo le voy a decir esto si no me hace caso. Entonces como que él siempre va a buscar un referente de autoridad, dígale usted que a mí no me va a hacer caso, o dígale a la abuela que la abuela sí le hace caso, cuando en realidad los papás son los que deben de tener esa autoridad. Y que quede claro algo, y es que siempre el adolescente escucha al padre. Nosotros a los iguales, es decir, a los que hablamos en el mismo gremio, tienen la misma edad, tienen la misma situación. A esas personas que le preguntan los adolescentes, ¿qué ropa me pongo? ¿Si me quedó bien este color de pelo? ¿Si me quedó bien eso? Es decir, lo tienen en cuenta para muchas cosas que tienen que ver con cosas un poco más superficiales, y lo podemos llamar más exteriores. No lo llamemos superficiales, sino exteriores. Y a los padres de familia siempre los tienen en cuenta para tomar decisiones claras, y eso está comprobado en las investigaciones. Los padres dicen, no me hacen caso, sí le hacen caso. Así usted sienta que no le hace caso, diga claramente con qué no está de acuerdo y con qué sí. María Cristina, hemos hablado, digamos, mucho de los hijos niños y de los hijos adolescentes, pero sobre todo en nuestra sociedad los hijos acostumbran quedarse mucho tiempo en casa, y realmente hay unos hijos que ya son mayores de 18 años, algunos superan los 20, y realmente con ellos es mucho más complejo, porque algunos incluso cuando ya tienen su empleo, su noviazgo, es muy difícil decirles que no. ¿Cómo manejar esa relación con ese tipo de hijos que ya casi que toman la casa como un hotel? No, y casi que si les dices que no, entonces me voy. O sea, pues ya no le pago los servicios. Prácticamente no le pago los servicios. Casi que decirles no es la consecuencia, ya no es para el hijo, sino para el padre. Papá. Ajá. Mira, eso es fundamental lo que acabas de decir. Es algo que pasa, y en nuestra cultura, pues si estamos en Estados Unidos, se sale e inmediatamente se va a vivir independiente, pero en nuestra cultura a los 27, 28 es muy común, 30, 35 es muy común que todavía se esté en casa. Yo digo que en ese punto hay una palabra que a mí me encanta. Yo siempre pienso que la mejor forma de intervenir y de hablar con alguien es de forma natural, nada de forma como cuadrada o de forma demasiado abstracta. La mejor forma es natural. Y la forma más natural de hablarle a un hijo que tiene esas características con esa edad es una palabra que me encanta, que se llama responsabilidad. Esa palabra yo pienso que da perfecto ahí. Es decir, usted ya es grande, usted ya tiene su dinero, ya tiene eso, hágase responsable de eso que siente y piensa. La responsabilidad en ese caso es la que termina haciendo que él se sienta o que debe estar en la casa o que no debe estar, porque no se puede dejar manipular un padre de familia, porque la consecuencia puede ser que no me paguen los servicios. Yo se los aseguro que si está ahí a esa edad, teniendo la plata para irse para otro lado, no se va a ir para otro lado, así usted le diga que bueno que se vaya. Entonces el asunto es responsabilidad. Totalmente. Bueno, María Cristina, hemos aprendido muchísimas cosas importantes hoy contigo. Lo primero es escuchar, es muy importante escuchar, mirar también el lenguaje corporal, no solo lo que me estás hablando y diciendo con tus palabras, sino también la actitud, cómo es aquella como comunicación o el lenguaje del cuerpo. No señalar al otro es muy importante, siempre comprenderlo, no juzgarlo, no señalarlo. También es muy importante preguntarse por el ser interior, no solo cuéntame qué hiciste, sino cuéntame qué sientes. Y por último, pues obviamente hablar de la responsabilidad, no solamente la responsabilidad con el otro, sino también la responsabilidad de nuestros actos y de la misma comunicación. Entonces, bueno, en este momento nos queremos despedir de todos los oyentes con estas pequeñas conclusiones de este tema tan importante de aprender a decir no, o también lo podemos llamar el arte de la comunicación en familia. Pónganlo en práctica, por favor. Recuerden que se pueden comunicar con la psicóloga María Cristina Giraldo al 304-338-7341. Que Dios los bendiga y los esperamos en un próximo espacio de Vida y Familia, un amor real.